y de sanarse de alguna manera u otra? Sí, bueno, de hecho ya ayer a la noche las redes se invadieron de relatos, de situaciones de abuso, de violación, que las mujeres muchas veces, digo, transitamos en mucha soledad y en silencio, producto que, bueno, nunca, o hasta al menos hasta ahora, no había una sociedad, o al menos quizás también el movimiento feminista que ha logrado un nivel de organización y de acompañamiento para poder escuchar y llevar adelante esos acompañamientos, lo que exige, ¿no? Porque digo, se hace tanto énfasis en por qué no denuncian, por qué denuncian 9 años después. Digo, acá a Lu Rivero se le planteó lo mismo a principio de año, ¿no? Cuando lo denunció a D'Artés también de acoso. Siempre se pone en se revierte la carga y se pone a prueba lo que decimos las mujeres. Digo, y eso demuestra una sociedad que no está en condiciones de poder escuchar y acompañar lo que las mujeres atravesamos, ¿no? Las distintas violencias que las mujeres atravesamos. Y entonces, en ese sentido, se empieza como a resquebrajar ese pacto del silencio, y esa cultura de la violación, ¿no? Algo que hablan algunas teóricas, Rita Segato principalmente, pero la cultura de la violación que tiene que ver, por un lado, como la condena moral por esa mujer de, bueno, esto, ¿cómo me ponés? Vos te ponés un shortcito y provocás. Siempre la carga está puesta en nosotras y la sociedad siempre legitima eso, no solo el Poder Judicial, ¿no? Que es donde muchas veces esas denuncias llegan, muchas veces no, y en la mayoría de los casos de hecho no llegan, porque ese Poder Judicial hoy es reticente a acompañar de manera humanizada, con perspectiva de género, las denuncias de las mujeres. Entonces, en ese sentido, el movimiento feminista principalmente es el actor y el motor de cambio de esta situación, ¿no? Se están revirtiendo las condiciones para que las mujeres puedan empezar a tener espacios para hablar, para comunicar esto y ser escuchadas desde un lugar donde no sean revictimizadas, ¿no? Porque muy poquito atrás pasaba esto de otra mujer denunciando a un artista o a cualquier otro, y eso pasa en cualquier esfera, no pasa solo en el ámbito de la televisión. Y siempre la sociedad lo que responde es la puesta en duda de nuestro relato. Entonces, empezar a discutir un poco, bueno, empezar a creerle primeramente a las mujeres, dejar de preguntar, y bueno, pero a ver si la denuncia es falsa. Bueno, si la denuncia es falsa, el Poder Judicial se encargará de probarlo, digo, hay un montón de instancias para que eso se desestime, pero ante todo, la primera actitud es creerle. Me parece que en ese sentido es vital lo que esto ha generado, lo que generó la conferencia de prensa y la organización de las actrices argentinas, ¿no? Para poder acompañar una denuncia y una exposición, porque también estamos hablando de una denuncia que fue con detalle, ¿no? Probablemente Exacto. más mujeres o más jóvenes o más niñas se atrevan a contar lo que les ha pasado o si les pasa, que hay un protocolo, hay un kit inmediato a aplicar, bueno, y en eso tiene que ver también el factor humano de aquellas personas que las reciban inmediatamente, pero contanos un poco. Sí, exacto. Ahí también, bueno, sobre todo desde los medios de comunicación es importante cuando aparecen estas denuncias, quizás no quedarse solo en enfatizar la cuestión judicial, ¿no? Porque hay algo que es vital y es que es anterior, y es que las mujeres cuando sufrimos un ataque sexual, una agresión sexual, es importante a veces, en realidad a veces no, siempre, Sí. acudir a un centro de salud para poder recibir las pastillas, los retrovirales, los anticonceptivos, donde también se realiza un procedimiento para evaluar si tuvo lesiones, si hay un embarazo. En muchos casos, digo, ese kit existe y tampoco en los sistemas de salud se garantiza. Digo, hace un par de años en el partido de Moreno, una nena de 14 años fue a un centro de salud por una violación. No lo tenían, No lo tenían, habían no se lo aplicado. dieron. El problema fue que después esa nena quedó embarazada y le negó, ese mismo hospital que le negó el kit, después le negó el aborto. Entonces, porque digo, también cuando hablamos de violación, hablar del kit, pero también hablar de que las mujeres producto de una violación en nuestro país desde 1921 tenemos el derecho a acceder al aborto irrestricto, ¿no? Ahí no hay un parámetro de semanas. Entonces, ahí también es importante conocer cuáles son nuestros derechos y difundirlos, y bueno, si están los teléfonos también poder difundir y consultar ante la duda,
pero bueno, me parecía importante también el énfasis de saber que no la única salida no es la denuncia, ¿no? Sobre todo en este marco donde por ahí las denuncias son revictimizantes en Sí, la mayoría también de los pensaba, casos. ¿no? Salir de este laberinto donde la mujer tiene que probar todo el doble, ¿no? Ujú. Sí, siempre la mujer es la que tiene que probar todo lo que dijo. La denuncia la tiene que probar la mujer. Evidentemente el Poder Judicial y los efectores del Poder Judicial hoy, digo, a más de 5 años, 6 años, desde 2009 tenemos la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Y el Poder Judicial todavía no está formado integralmente en la perspectiva de género, digo, y esto significa que ese Poder Judicial todavía no está en capacidad plena de poder investigar esos casos como corresponde, y que no sea la mujer quien tenga que demostrar todo, sino que también sea las fiscalías, los jueces, quienes tengan que desarrollar esa tarea, porque en principio es la tarea que les cabe. Florencia, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias como a siempre. ustedes. Y bueno, por último, como para cerrar, me parecía importante enfatizar que tanto que se defenestra muchas veces a la Ley de Educación Sexual Integral, es importante también hacer énfasis en que cada vez que de hecho en un aula se trata algo de la educación sexual integral, también aparecen casos de abuso, ¿no? Y en ese sentido necesitamos que sea una voluntad política la implementación ya en todas las escuelas públicas y privadas de la educación sexual integral. Gracias, Florencia. Gracias.